Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Innovación en el tratamiento de la diabetes tipo 2 en México. Amigas, amigos, bienvenidos a una emisión más de este programa Diabetes y yo, propuestas que puedan mejorar nuestra calidad de vida. Les saludamos como siempre, con el gusto de siempre, por supuesto, a nombre de todo el equipo de este programa, Gisela Ayala y su servidora María Eugenia Pulido. Pues resulta, amigas y amigos, que la ciencia continúa avanzando en cuanto a la información en torno a la diabetes, cosa que nos da muchísimo gusto. En este año, México cuenta ya con un nuevo medicamento para la atención específicamente de diabetes tipo 2 y queremos contarle, platicarle al respecto. Gisela, un gusto saludarte y con estas buenas nuevas, querida Gisela. Sí, Maru, así es, tenemos nuevos tratamientos y sobre todo lo que hoy queremos es, pues, recordar sobre cuáles son los tratamientos disponibles en México para diabetes tipo 2 y entender cómo es que nos ayudan al manejo adecuado de esta condición. ¿Qué te parece, Maru, si antes de dar inicio a la entrevista de esta tarde con un especialista, escuchamos el reportaje de introducción que el equipo de Diabetes y yo ha preparado para este programa? Bien. De manera natural, el intestino de los humanos produce unas hormonas llamadas incretinas. Las incretinas son hormonas que se producen cuando comemos y ayudan al páncreas a producir la insulina necesaria para utilizar los alimentos que consumimos. La ciencia ha logrado producir medicamentos que imitan la acción de las hormonas incretinas. Se conocen por varios nombres, como análogos de GLP-1 o agonistas de receptor de GLP-1. Fueron creados en laboratorios para reproducir las acciones de las GLP-1, que se producen de manera natural en el organismo. Buscan mejorar la acción de la insulina en el cuerpo. Los análogos de GLP-1 o incretinas son medicamentos que se inyectan de acuerdo con las indicaciones del médico. La insulina, por su parte, es otro tratamiento para atender la diabetes tipo 2. Las insulinas actuales se producen en laboratorio y tratan de imitar la acción natural de la insulina, que es provocar que el organismo utilice los alimentos que consumimos para darnos energía. Actualmente, todas las insulinas disponibles en el mercado deben inyectarse en el tejido subcutáneo de la piel, es decir, justo debajo de la primera capa. Quédese con nosotros para conocer más sobre las nuevas terapias para la atención de diabetes tipo 2. Acompáñenos en esta emisión. Pues como siempre, les agradecemos mucho por acompañarnos en una emisión nueva de Diabetes y yo. Gisela, pues preséntanos a nuestro invitado de esta ocasión. Muchas gracias, Maru, y muy buenas tardes a todos los que nos acompañan este viernes, la cita semanal que tenemos. Nos acompaña para hablar de innovaciones en los tratamientos para diabetes tipo 2 el doctor Valentín Sánchez. Él es médico endocrinólogo, maestro en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México y también el doctor Valentín Sánchez es adscrito o está adscrito al servicio de endocrinología del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga. Doctor Valentín, un gusto tenerte nuevamente en este programa. Hola, ¿qué tal, Gisela? Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer. Muchas gracias, doctor Sánchez, por acompañarnos en esta ocasión. ¿Por qué no nos ayuda platicándonos cómo está la diabetes, cómo andamos en cuanto a estas innovaciones en diabetes tipo 2 en México?
Bueno, algo que es muy importante recordar es que pues nuestro país, pues creo que es un país afortunado porque cuenta con las diferentes clases terapéuticas recientes para el tratamiento de diabetes mellitus tipo 2. Es decir, existen muchas posibilidades de tratamiento o alternativas de tratamiento, dentro de las cuales pues sabemos que hay tratamientos orales o hay tratamientos también inyectables, diferentes tipos de insulinas. Y recientemente, bueno, pues tenemos también una nueva alternativa terapéutica que consiste en que en un mismo dispositivo se cuenta con una insulina basal, en este caso insulina degludec, más otra sustancia que es un agonista del receptor de GLP-1, que es liraglutida. Entonces, ambos tratamientos, tanto insulina degludec como liraglutida, que vienen en el mismo dispositivo, van a brindar, pues, un beneficio muy importante para el paciente porque no nada más simplifican el tratamiento, sino lo que hacen también es emplear menos dosis de insulina, disminuir riesgo también para hipoglucemia o un descenso importante de la concentración de glucosa en sangre y también minimizar el riesgo de que exista ganancia de peso. Entonces, esto pues es muy importante porque estamos hablando de dos terapias inyectables que hasta hace más de un año las teníamos por separado, pero que actualmente con una sola aplicación podemos tener prácticamente a estos dos elementos como parte del tratamiento. Muchas gracias, doctor, y es una muy buena noticia esto que comentas, y vale la pena regresarnos un poquito para después dar paso a que nos hables justamente de cuáles son las características de los medicamentos que vienen en esta terapia innovadora. A mí me gustaría regresarme un poquito, doctor, para preguntarte justamente por qué continúa siendo un enorme desafío el control de la diabetes no solamente en nuestro país, me parece que en todo el mundo el manejo adecuado de esta condición se percibe entre quienes la vivimos y entre las instituciones de salud como un reto muchas veces difícil de resolver. ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. Diabetes es una enfermedad compleja, es una enfermedad multifactorial y que obviamente pues lleva implícita muchas situaciones, no nada más la parte biológica, sino también la cuestión social y el aspecto psicológico. Porque desde que se conceptualiza qué es diabetes, creo que desde ahí tiene que existir un cambio. Básicamente, cuando le decimos a una persona que cursa con diabetes o que ya tiene diabetes, eso casi siempre se traduce como un sinónimo de mala calidad de vida o como un desenlace fatal. Y creo que ahí tiene que venir el cambio, porque simplemente hablar de diabetes es un estilo de vida diferente, que nos podría permitir vivir con una buena calidad de vida sin el riesgo de todas estas complicaciones que normalmente nosotros conocemos que están asociadas a diabetes. Es un reto, ¿por qué? Porque también tenemos que hacer modificación en cuanto a la alimentación. Y cuando hablamos de modificación en la alimentación o de otro componente que es muy importante y que siempre va de la mano, sobre todo en diabetes mellitus tipo 2, es obesidad. Entonces, en México tenemos dos problemas importantes de salud. Por una parte, un número importante de personas que viven con diabetes, pero también ocupamos los primeros lugares en obesidad. Y alrededor del 80% de las personas que cursan con diabetes tipo 2 también van a tener obesidad. Entonces, la piedra angular en el tratamiento es regular también el apetito. Sin embargo, cuando hablamos de obesidad, hay procesos que sabemos que están implicados y que no necesariamente quiere decir que el paciente no quiere llevar un plan de alimentación. O sea, definitivamente está bien estudiado que el paciente no puede llevar ese plan de alimentación. ¿Por qué? Porque hay alteraciones a nivel del sistema nervioso central que no regulan bien esta parte de la saciedad. Entonces, si hablamos de ya ciertas alteraciones que no regulan la parte de saciedad, pero que esa es la parte angular para que de alguna manera no se eleve la glucosa, pues entonces tendremos que empezar a hablar de diferentes sitios de acción. Y sabemos que en diabetes tipo 2
cada vez hay más órganos que están involucrados precisamente en esta enfermedad. Entonces, tratar de llevar a un paciente a una meta de control de glucosa con monoterapia o con un fármaco que actúe simplemente en un solo nivel sería bastante utópico. ¿Por qué? Porque hay diferentes órganos que están involucrados. Por lo tanto, requerimos de 2 o de 3 terapias que de alguna manera se vayan ayudando precisamente para que se pueda lograr este control glucémico. Entonces, el reto aquí es que tenemos cada vez más arsenal terapéutico y para el clínico en ocasiones es complejo poder decidir cuál de las alternativas es mejor. Y para los pacientes, obviamente, pues vienen otros retos. Retos de hablar, por ejemplo, de terapias inyectables, de accesibilidad también al fármaco, de los riesgos que implican también estas terapias. Entonces, parte de las barreras a las que nos podemos enfrentar, una es que dentro de ese objetivo que yo quiero tratar de mantener mi glucosa en meta de control o de disminuir esa elevación de glucosa, puedo caer ahora en el riesgo de generar una hipoglucemia. Entonces también tenemos que elegir, o se han ido desarrollando terapias que puedan ser lo suficientemente potentes para disminuir mi glucosa sin incrementar el riesgo para hipoglucemia. Obviamente, pues el desarrollo tecnológico ha generado que se vayan desarrollando terapias hasta cierto punto un poco más fisiológicas o más amigables, como son, por ejemplo, diferentes tipos de insulina o análogos de insulina. También terapias inyectables como son los GLP-1, que finalmente son muy buenos. ¿Por qué? Porque no nada más tienen este beneficio de disminuir la glucosa, pero que también tienen beneficios adicionales con respecto, por ejemplo, a la regulación del apetito o a algunos otros beneficios que tienen que ver con protección cardiovascular, porque ese es otro reto. Otro reto es de que también quien vive con diabetes sabemos que tiene un incremento para sufrir enfermedades de corazón, tanto infarto al corazón o infarto cerebral o bien insuficiencia cardíaca o enfermedad arterial. Entonces, el objetivo en el tratamiento pues es tratar de evitar que se presenten este tipo de complicaciones. Sí. Asociado también, pues obviamente, pues a los mitos, ¿no? Ese temor hacia la insulina que tienen muchos pacientes. ¿Por qué? Porque existe una asociación entre yo inicio terapia con insulina y al poco tiempo pierdo la vista o al poco tiempo requiero diálisis. Pero no es porque exista una causalidad de la insulina, sino más bien es porque hubo un retraso en el tratamiento. Sabemos que la insulinización temprana o el control de la glucosa de una manera oportuna va a disminuir el riesgo de estas complicaciones. Obvio que si yo inicio la terapia con insulina después de mucho tiempo y cuando ya existen complicaciones, pues definitivamente los beneficios serán menores. Entonces... Doctor, sí, y es que definitivamente, se ha dicho hasta el cansancio, porque puede haber innovaciones en el manejo de los medicamentos, innovaciones más, como usted dice, más fáciles de usar, más amigables para el paciente, pero se ha dicho hasta el cansancio todos los especialistas que si no hay un apego, un control, un manejo adecuado, pues hay complicaciones y pues también la calidad de vida se merma, pero también hay un impacto económico. Nos gustaría que ahondara un poquito más en este aspecto de las complicaciones y de todo lo que pues puede haber en una complicación. Claro, y es que es muy importante la parte de adherencia a tratamiento porque no estamos hablando de una enfermedad aguda. Estamos hablando de una enfermedad crónica, por lo tanto es una enfermedad que requiere un seguimiento a largo plazo. Diabetes no se cura y creo que eso es lo más importante. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Pues tenemos que aprender a vivir con diabetes, pero aprender a vivir con una buena calidad. ¿Eso qué implica? Que mi nuevo estilo de vida tendrá que ser permanente, que el tratamiento farmacológico que yo voy a recibir tendrá que ser también de manera permanente, se podrá ir adecuando, pero jamás podré suspender el tratamiento. Y ahí es donde hablamos precisamente de la adherencia o de las complicaciones. ¿Qué pasa si yo no hago o yo no sigo las recomendaciones? Bueno, pues sabemos que la elevación de la glucosa en el transcurso del tiempo va a generar daño renal. Entonces, mi función renal puede ir disminuyendo hasta que finalmente, bueno, si esto progresa, pues el paciente puede llegar a requerir diálisis o trasplante renal. ¿Qué pasa con la vista? Bueno, pues retina también se va a ir dañando y bueno, hay que recordar que diabetes es la primera causa también de ceguera.
o primer causa de amputaciones no traumáticas. De tal manera que entonces la calidad de vida se ve afectada de una manera muy importante. Por una parte, si yo no llevo a cabo el tratamiento, va a tener implicaciones también en mi calidad de vida. Pero ¿qué pasa cuando ahora, porque mi enfermedad ha progresado, requiero de múltiples aplicaciones de insulina? Eso también afecta mi calidad de vida y también es una carga de trabajo para el paciente. Y entonces aquí es donde viene algo que me beneficia precisamente con estas nuevas terapias. ¿Por qué? Porque estas nuevas terapias han mostrado que con una sola aplicación incluso puedo disminuir la dosis total que ocupaba yo de insulina, o en aquellas personas que están incluso con un esquema de insulina previa para los alimentos y una insulina que es para después de los alimentos, o que tienen 2 o 3 aplicaciones de insulina. Esto se puede traducir a simplemente una sola aplicación al día con un adecuado control. Entonces, de alguna manera estamos simplificando, se disminuye la carga de trabajo y eso favorece mayor adherencia al tratamiento. Doctor, y ahora ya lo estabas mencionando. Los objetivos del tratamiento para diabetes tipo 2 ya no solamente se enfoca en mantener los niveles de azúcar o glucosa en sangre en los niveles adecuados, sino también se busca mantener el peso del paciente, porque mantener un peso saludable hace que tu requerimiento de insulina, que el requerimiento de insulina que tienen todos los seres humanos no se eleve demasiado, reduce tu riesgo de tener otras enfermedades como hipertensión o de ayudarte a manejar otras enfermedades que tengas, reduce tu posibilidad de tener complicaciones como las que ya mencionaste. Pero aquí, doctor, estamos hablando hoy de unas terapias innovadoras. ¿Cuál es la respuesta? Y a ver, Maru, si estoy haciendo énfasis en lo que queremos preguntarle respecto a los tratamientos innovadores. De lo que tenemos actualmente a lo que tienen estas terapias innovadoras, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué son tan innovadoras o novedosas? Fíjate que es una pregunta muy interesante, porque esto lo podremos ir analizando cuando nosotros efectivamente establecemos objetivos compuestos de tratamiento. ¿Por qué? Porque ha cambiado. Antes éramos más el enfoque, efectivamente, como tú mencionas, a disminuir la concentración de glucosa. Y decías, si yo revierto esta parte de hiperglucemia, voy a tener impacto. Sin embargo, se observó que no era una reducción al 100%. ¿Por qué? Porque hay otros factores que contribuyen tanto al riesgo cardiovascular como a las complicaciones también de riñón y de ojo y de nervios, etcétera, y vasculares. ¿Qué factores son los que están asociados? Uno es obesidad, otro es hipertensión arterial y obviamente también las alteraciones en grasas, ¿no? Las dislipidemias. Que todo esto sumado se va haciendo la parte de riesgo cardiovascular. Entonces, actualmente uno cuando establece un tratamiento dice, ok, ¿qué requiero? Requiero control glucémico, pero resulta que también tiene obesidad. Entonces, ahora requiero que te controle la glucosa, pero si puedo favorecer reducción de peso sería ideal. Y aquí es donde viene la parte de la innovación. Porque precisamente, por ejemplo, el segundo componente que en este caso tiene la coformulación de insulina de Gludec y de liraglutida es una sustancia que favorece reducción de peso. Es decir, no nada más está aprobado para diabetes, sino que eso ha generado que esté aprobado también como un tratamiento para obesidad. Y entonces puedo tener las dos situaciones ya en este momento, controlar la glucosa y si mi paciente tiene obesidad, favorezco reducción de peso. Pero la otra situación es que son moléculas muy inteligentes, porque, por ejemplo, en el caso de liraglutida, favorece la secreción de insulina, le dice a la insulina, al páncreas, libera cierta insulina para que controlemos la glucosa, pero va a depender de qué cantidad de glucosa se tenga en sangre. Es decir, si una persona tiene 200, pues liberará mayor cantidad de insulina que si tiene 130 de glucosa. Y entonces la hace como una molécula muy inteligente. ¿Por qué? Porque disminuye el riesgo de que tenga hipoglucemia. Entonces hablamos de un perfil de seguridad. Quiero ejemplificar. Pudiéramos tener a una persona que vive con diabetes y que tenga ya cierto daño renal porque en el momento en que lo valoramos ya llevaba mucho tiempo de diagnóstico.
Y sabemos que tenemos que controlar su azúcar, pero que tiene factores. ¿Para qué? Para que tenga hipoglucemia. ¿Cómo disminuye ese riesgo? Bueno, pues con esta molécula que es muy inteligente y que de alguna manera me evita o me disminuye ese riesgo para hipoglucemia. Esa es la parte de innovación. Pero la parte más importante también es la parte de la seguridad cardiovascular, porque durante mucho tiempo se trató de abordar acá todos estos factores de riesgo para disminuir la mortalidad por eventos cardiovasculares en las personas que viven con diabetes mellitus tipo 2 y no se había logrado ningún impacto. Hasta que surgen precisamente las terapias con agonistas del receptor de GLP-1, que en este caso es liraglutida, el primero que mostró reducción de riesgo cardiovascular porque disminuye hasta el 22% la mortalidad por eventos cardiovasculares. Entonces, no nada más se observó que controla la glucosa, que favorece reducción de peso, que disminuye el riesgo para hipoglucemia, sino que también ayuda a que disminuya también la presión arterial de una manera modesta, pero que protege al corazón. Entonces, esto es lo que hace el cambio, porque entonces ahora podríamos tener una persona que tenga descontrol de la glucosa, pero que sabemos que tiene un riesgo cardiovascular importante, o que incluso ya tuvo un infarto al miocardio, por ejemplo, y que requiere tratamiento para disminuir la glucosa, pero ahora que el objetivo también es protección cardiovascular, y entonces ahí es donde vienen estas terapias combinadas. Entonces, como vemos, pues tiene definitivamente muchos beneficios y es lo que las hace diferentes a las terapias clásicas. Doctor, ¿no es complicado saber, el conocer cuál es el mejor tratamiento a aplicar? ¿Se tienen que probar varios? ¿O cómo el especialista, el endocrinólogo, el médico tratante sabe cuál va a ser el adecuado a las diferentes individualidades? Porque todos somos organismos individuales. Completamente de acuerdo. Creo que la situación se simplifica cuando nosotros, quiero insistir, establecemos objetivos compuestos. Y establecer un objetivo compuesto es tener a mi paciente de frente, evaluar su situación en general, ver cómo está su azúcar y qué otros factores de riesgo tiene. Es decir, tienes obesidad, tienes descontrol de azúcar, pero resulta que tu descontrol es muy importante y requieres terapia con insulina. Entonces, desde ahí, por ejemplo, ¿qué grado de descontrol de azúcar tienes? Yo ya puedo saber si me voy a ir por un oral, si me voy a ir por un inyectable o si voy a requerir terapia con insulina. Por ejemplo, en México el 75% de los pacientes tienen hemoglobinas glicadas mayor a 7%. Y hablamos de que en muchas ocasiones o la mayoría de los pacientes están tratados con terapias orales, incluso con una terapia dual. Pero si mi hemoglobina glicada, que es una proteína que me habla del control que tengo, se encuentra mayor a 10, no hay posibilidad de llevarlo a menos de 7 o menos de 6.5% si no es con insulina. Entonces, por ejemplo, ese es un dato que a mí me ayuda a elegir el tratamiento. Ok, ya sé que mi paciente tiene 11%, es un paciente que es candidato a terapia con insulina. Ya descarté las otras posibilidades de tratamiento. Pero resulta que tiene 10% y aparte ya tiene cierto daño renal. Entonces requiere una insulina que de alguna manera sea más segura o que me disminuya el riesgo o que tenga menos riesgo para hipoglucemia. Y entonces empiezo a seleccionar un análogo de insulina que tenga esas características. En este caso, como insulina de Gludec, por ejemplo, que tiene la evidencia. Entonces, ya seleccioné. Oye, sí, pero ¿sabes qué? Que mi paciente también tiene hipertensión, el paciente tiene obesidad y pues sabemos que su riesgo cardiovascular es importante. Bueno, pues entonces a esa terapia con insulina le vamos a agregar otro fármaco que me ayude a bajarlo de peso y que tenga protección cardiovascular. Y entonces ahí digo, ok, ¿cuáles son los que tengo? Por ejemplo, actualmente existen dos terapias que muestran esos beneficios, como son los inhibidores de SGLT2 o los agonistas de receptor de GLP-1. Unos son orales y otros son inyectables. ¿Con cuál tengo más beneficio? Bueno, para reducción de peso, pues con los agonistas de receptor de GLP-1, con el que es inyectable. Y la otra también va a depender de qué tipo de enfermedad cardiovascular tenga mi paciente. Porque si lo que ya tuvo es un infarto, pues le conviene más, por ejemplo, en este caso, un agonista de receptor de GLP-1 como liraglutida. Si mi paciente tiene falla cardíaca, pues le va a convenir más un inhibidor de SGLT2, que es un oral.
Ahora, si la falla cardíaca fue secundaria a un infarto, pues deben convenir los dos, tanto un agonista receptor de GLP-1 más un inhibidor de SGLT2. ¿Y a qué voy? Entonces tenemos que ir analizando cada una de las características de mi paciente para poder establecer el tratamiento de forma individual. Pero bueno, pues esa es la tarea que nosotros como clínicos tenemos para poder llevar a nuestro paciente o brindarle la mejor opción terapéutica. Pues gracias, doctor. Vamos a invitar a nuestros amigos a continuación a escuchar nuestra cápsula de salud. Hay que poner mucha atención y, por supuesto, ponerla en práctica. Consejos de salud para una mejor calidad de vida. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud. Y en estas cápsulas de consejos de salud hoy quiero platicarte sobre algunos alimentos que pueden ser opción para manejar una hipoglucemia. Seguramente tú has escuchado o lamentablemente has cursado por una hipoglucemia. Es estos valores de glucosa que se encuentran por debajo de 70 miligramos por decilitro de glucosa, y los profesionales de la salud recomendamos que se consuman cierto tipo de alimentos en cierta cantidad para manejar esta hipoglucemia, que bueno, puedes cursar con diversos síntomas como puede ser visión borrosa, el cuerpo tembloroso, sudoración fría, la boca seca, puede llegar hasta desmayos, y si esta hipoglucemia es muy grave puede causar hasta convulsiones. Por eso es importante que tú sepas que existe una muy famosa regla de los 15-15, y es esta regla que recomienda, en caso de que tus niveles de glucosa sean menores a 70, consumir 15 gramos de carbohidratos simples, y a los 15 minutos después de haber consumido esta cantidad, revisar nuestros niveles de glucosa en sangre. Estos tienen que subir principalmente a 100 miligramos. Si no logramos elevar nuestra glucosa a 100, tenemos que repetir la acción. Nuevamente 15 gramos de hidratos de carbono y luego otra vez medir nuestra glucosa. Pero muchas veces las personas preguntan, ¿cuánto tiene o qué tipo de alimentos tienen 15 gramos? Recordemos que 15 gramos de carbohidratos de una manera sencilla la podemos medir de la siguiente manera. Una cucharada sopera son 15 gramos. Por ejemplo, medio vasito de jugo de frutas o de jugo de néctar, esos serán 15 gramos. Entonces, este jugo es como la primera recomendación. Si estamos en casa o si salimos, siempre hay que traer un juguito en nuestra bolsa, pues si somos muy, si es frecuente que cursemos con estas hipoglucemias, entonces hay que tratar de tenerlo. Entonces, medio vasito o 125 mililitros, que son regularmente como hay algunas presentaciones en el supermercado. Esos son 15 gramos de carbohidratos simples. También hay algunas tabletas de glucosa en algunas farmacias, no son muy comunes, pero bueno, existen estas tabletas, son muy prácticas para traerlas en nuestro bolsillo. Sí, habitualmente 4 tabletas de glucosa son suficientes para salir de una hipoglucemia. Pero bueno, pues dependerá muchísimo de la marca, hay que saber también cuál es su tiempo de acción y cómo es que nosotros reaccionamos. También hay algunos geles de glucosa, estos que ya se venden también en las farmacias, son algunos productos que son eficientes para tratar las hipoglucemias, pero bueno, por supuesto que debemos de cuidar la cantidad y obviamente el alcance que nosotros tengamos. Hay algunos dulces masticables con sabor a fruta, y estos dulces, bueno, pues pueden ser de diferentes colores y hay que leer muy bien la etiqueta, y entonces en esa etiquetita pues nos va a decir que a lo mejor un dulce tiene 1 gramo de hidratos de carbono o de carbohidratos o 5 gramos, dependiendo la cantidad de gramos de carbohidratos que tengan, será la cantidad de dulcecitos que podamos consumir. Algo que también es muy sencillo es una cucharada de miel. Entonces, recomendación, los carbohidratos simples sí tienen que estar en nuestra alacena porque pueden ser una opción para evitar estas hipoglucemias. Entonces, esta cucharada de miel, recordemos, es una cucharada sopera.
Y la miel, pues por ser este carbohidrato simple, es una de las mejores opciones para recuperarnos de esta hipoglucemia. Recuerda que cuando tú manejas tu automonitoreo, cuando sabes qué tipo de acciones o actividades te pueden llevar a una hipoglucemia y después saber cómo recuperarte de ella, bueno, pues ahí vamos a tener control sobre nuestra diabetes. Así es que siempre la recomendación va a ser que tengamos conocimiento de nuestra condición, sepamos qué hacer ante una cuestión de hipo o hiperglucemia, que seguramente la hiperglucemia va a ser un tema siguiente. Yo me despido, soy Mónica Hurtado, la nutrióloga de Quiero Saber Salud, y nos escuchamos en una siguiente cápsula. Y seguimos esta tarde en el programa Diabetes y yo. Estamos hablando sobre los tratamientos para la atención de diabetes tipo 2 con el endocrinólogo experto, el doctor Valentín Sánchez. Y nos estaba explicando cuáles son los elementos que toma un médico como usted para elegir el tratamiento, porque actualmente hay muchísimos, hay pastillas que tienen muchísimo tiempo en el mercado, hay ahora pastillas nuevas de reciente lanzamiento en nuestro país y también medicamentos inyectables que no son insulina, que eso también es muy innovador, ¿no? Antes pensábamos que todo lo que se inyectaba para diabetes era insulina y ahora resulta que no. Entonces, doctor, para ir aterrizando, ¿qué es la hemoglobina glicada a la que te referiste hace un momento como uno de estos elementos de decisión? Ok, mira, la hemoglobina glicada es una proteína. Pero esa proteína me da una idea de cómo se ha mantenido el azúcar en sangre en los últimos 3 meses. Y te lo expresan en porcentaje. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? ¿Qué porcentaje de esa proteína debería de tener una persona que vive con diabetes para tener cierto grado de seguridad o de menor riesgo de presentar complicaciones? Bueno, pues esa proteína, que es la hemoglobina glicada, debería de estar en términos generales menos de 7%, idealmente menos de 6.5%. Entonces, conforme se va elevando este porcentaje, se va incrementando el riesgo de tener complicaciones. El objetivo del tratamiento es que con las terapias que actualmente tenemos, el objetivo es que alcancemos ese 7% o ese 6.5% de esta proteína que es la hemoglobina glicada. Para poder llegar a esa meta, cada una de las terapias que tú has mencionado, tanto de las tabletas que ya tienen mucho tiempo en el mercado, como de las tabletas nuevas, que de estas tabletas nuevas, por ejemplo, hay unas tabletas que favorecen que uno pierda azúcar por la orina. O sea, yo me la tomo y lo que va a pasar es que el paciente simplemente pues va a eliminar azúcar en orina. Y es una forma en la cual desciende o disminuye el azúcar en sangre. Estas terapias nuevas tienen hasta cierto punto una potencia, ¿sale? Me pueden disminuir 1.5%, por ejemplo, esta proteína. Y hay otras terapias que son inyectables que no necesariamente son insulina, sino que son parecidas también a una sustancia que nosotros producimos en el intestino. Y entonces, estas sustancias que son inyectables actúan avisándole a mi páncreas que tengo que liberar insulina, le dicen al hígado, oye hígado, no produzcas tanta azúcar, ¿para qué? Pues para que todo se normalice, pero también le avisan al cerebro, ¿sabes qué? Que Juanito ya está comiendo. Y entonces el cerebro le dice, oye Juanito, es momento de dejar de comer. Y al regular el apetito, favorecen también que exista una reducción del peso con estas terapias que son inyectables que no son insulina. Y también puede disminuir hasta el 2% esta proteína que estábamos hablando que se llama hemoglobina glicada. ¿Qué pasa cuando ahora yo tengo 14% y mi objetivo es llevarte a menos de 7? Pues tendríamos que bajar hasta 7%. Y quedamos que tanto las terapias orales como los inyectables que no son insulina, pues van a tener cierto límite. Entonces, cuando requiero más de ese 2%, pues el único que es más potente en este caso tendría que ser terapia con insulina.
obviamente combinada con ya sea con una tableta o con el otro inyectable. ¿Para qué? Para que de alguna manera se estén ayudando. Y entonces no nada más puedo lograr esa meta de control, pero también puedo tener esos beneficios adicionales de poder regular el peso corporal, de disminuir el riesgo de enfermedades de corazón. Por ejemplo, los agonistas del receptor de GLP-1, que son estos inyectables que no son insulina y que se parecen a una sustancia que normalmente producimos en el intestino, lo que hace es regular el apetito, disminuye de una manera modesta la presión arterial, disminuye el riesgo de que tenga yo un descenso importante de azúcar, pero también protege al corazón. Y tiene también cierto efecto protector a nivel de riñón. ¿Cuáles son los otros que también protegen mucho al riñón? Pues estas tabletas o estas pastillas que actúan diciéndole al riñón, abre la llave para que estemos tirando azúcar. Y esto es muy importante porque aunque estemos tirando azúcar por el riñón, no se va a dañar el riñón. O sea, el tirar azúcar por el riñón no genera más daño renal. Lo que genera el daño renal es el aumento de azúcar en nuestra sangre y todo el proceso de inflamación. Estos medicamentos que abren la llave para que se libere glucosa o azúcar en el riñón son a los que les llamamos inhibidores de SGLT2. Entonces, estas sustancias también son protectoras para riñón, también van a actuar protegiendo el corazón, pero sobre todo cuando ya existe una falla cardíaca, es decir, cuando el corazón ya tiene problemas para bombear de una manera adecuada. Entonces, le ayuda para que de alguna manera también disminuya este riesgo. Y esas son prácticamente pues las terapias innovadoras que tenemos. Doctor, estoy entendiendo que estas terapias innovadoras ya son para, digamos, pacientes que llevan mucho tiempo diagnosticados o que tienen ya un avance, un daño renal. ¿Estoy entendiendo esto? Dígame si sí o no regresamos. Ay, sí, no es cierto. Bueno, los principales beneficios o en donde se ha observado mayor beneficio en este grupo de pacientes es cuando ya han cursado cierto tiempo en la enfermedad, es decir, ya cuando tienen una enfermedad establecida en el corazón o cuando ya tienen un daño renal importante. Es cuando evidentemente se hace más el beneficio clínico, pero no quiere decir que sea exclusivo para este grupo de personas. ¿A qué me refiero? Cuando se aprobaron estos fármacos para diabetes, se iniciaron los estudios en personas que viven con diabetes sin que tuvieran complicaciones. Es más, en personas que estaban debutando con diabetes y entonces se observa que existe ese beneficio. Yo creo que más bien el uso temprano de estas terapias nuevas daría mayor beneficio. ¿Por qué? Porque no tengo que esperarme a que mi paciente ya esté tan mal para que yo diga, fíjate qué bien le va. Creo que se tendría que iniciar desde una etapa temprana para evitar que los vasos sanguíneos se vayan dañando en el transcurso del tiempo. Entonces, estas terapias se tienen que emplear desde etapas tempranas, combinadas obviamente pues con las terapias clásicas o con terapia con insulina. Doctor, y dada la situación de, pues, en un padecimiento como la diabetes tan exacerbado en nuestra sociedad, estas terapias ya se están aplicando en los tratamientos particulares en la medicina privada o también han entrado o van a entrar próximamente a las instituciones de salud del país. Es una pregunta muy interesante porque de hecho, déjenme comentarles, por ejemplo, de estos fármacos que actúan sobre el riñón, abriendo la llave para que se elimine la glucosa. En México tenemos hasta 3 tipos de esta clase terapéutica. De los otros fármacos que son inyectables, pero que no son insulina, pues prácticamente tenemos todos los tipos, desde aquellos que son inyectables de todos los días hasta los que se inyectan una vez a la semana. Entonces, en forma particular o de manera privada, pues prácticamente los estamos ocupando ya desde hace algunos años y algunos se han ido incorporando también ya al sector salud. Ya los inhibidores de SGLT2, que son las tabletas que he estado mencionando, también algunas de estas ya están incluidas. Y recientemente, por ejemplo, liraglutida también ya se incorporó lo que es al sector salud. Entonces, así como también los análogos o las insulinas modernas,
que son de una sola aplicación al día, que tienen menos riesgo de que el paciente tenga hipoglucemia, de que han mostrado esa seguridad en aquellas personas que incluso ya tienen daño en corazón, pues también ya se han incluido también en lo que es el sector gobierno. Entonces, cada vez creo que tenemos más herramientas para poder llevar a meta de control a nuestros pacientes. Doctor, y fíjate que ahora escuchándote y la individualidad de cada una de las personas que vivimos con diabetes tipo 1, de pronto hay gente que comenta en nuestro Facebook, en las pláticas que tenemos. Yo tengo muchos años utilizando un medicamento determinado para el manejo de mi diabetes y me va muy bien. Creo que no necesito nada más. Pero resulta que vamos evolucionando como personas, cambiamos de peso, en el caso de las mujeres la menopausia y tantas cosas. Entonces, sé que no debemos generalizar, pero en tu opinión, para las personas que nos están escuchando, ¿cada cuándo deberíamos pensar en evaluar nuestra terapia para la atención de diabetes tipo 2? ¿Cada cuándo nosotros deberíamos pensar, estoy bien, estoy mal, voy a platicar con mi médico? ¿Qué opinas al respecto? Creo que es una excelente pregunta y qué bueno que lo haces, porque cuando nosotros establecemos una terapia, tenemos que evaluar la respuesta. Obviamente, pues uno elige la terapia pensando en que el paciente va a tener una respuesta adecuada, pero efectivamente cada persona es distinta. Y tienes razón, hay muchas situaciones que pueden generar cambios, tanto en el estilo de vida, en tu alimentación, en tu situación de estrés, muchas cosas. De tal manera que no podría yo asegurar que con el tratamiento que acabo de establecer vas a quedar muy bien toda la vida. Podría ser, pero no necesariamente. Entonces hablábamos de que es muy importante de que el seguimiento por lo menos se haga cada 3 meses. Cada 3 meses, ¿por qué? Porque si me regreso nuevamente a hablar de esta proteína, que es la hemoglobina glicada, y que me dice cómo hemos estado de control, me habla de un promedio de cómo ha estado mi azúcar en los últimos 3 meses. Habrá ocasiones en las que probablemente si ya soy una persona que aprendí a vivir con mi diabetes y soy muy disciplinado, si he mantenido un adecuado control, probablemente mi médico de manera individual pueda decidir si me quiere ver cada 6 meses. Pero en términos generales, podríamos decir que cada 3 meses tendremos que ir evaluando qué es lo que va ocurriendo. Si la terapia que yo indique en algún momento es la adecuada, si necesito hacer algún cambio, o si ocurrió algo efectivamente en nuestra vida, pues que me cambié de turno de trabajo, lo que tú quieras, y que ahora tenga que adecuar el tratamiento. O, sí, vamos a entrar en la parte que estamos viviendo, ¿no? Si derivado de la pandemia dejé o disminuyó mi recurso económico, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que adaptar mi tratamiento farmacológico? Entonces, son muchas situaciones que tenemos que ir valorando constantemente. Por eso decía que el seguimiento es a largo plazo. Tengo que aprender a vivir con mi diabetes. Me puede ir muy bien, pero siempre tendré que ir asesorado de mi médico. O sea, no puedo recibir mi tratamiento y presentarme a una valoración 5 años después, porque seguramente las cosas van a estar mal. Y doctor, permítame que se subraye nuevamente que puede haber en el mercado de los medicamentos el más innovador como este, que además ahora sí que matamos 2 pájaros de un tiro, o sea, son 2 medicamentos que maneja 2 condiciones, la hipertensión y la diabetes, pero el estilo de vida, si no cambiamos, si no mejoramos, si no llevamos, es el estilo de vida que quiere decir la alimentación, el ejercicio, todo eso va acompañado de este padecimiento que lo vamos a tener toda la vida porque no se ha inventado la cura. Entonces podemos vivir muy bien, pero si realmente nos aplicamos. Entonces lo del estilo de vida, pues reiterarlo, doctor, ¿qué le parece? Sí, definitivamente no hay fármacos ni para el tratamiento de diabetes ni para el tratamiento de obesidad que funcionen sin un plan de alimentación. Pero fíjate, por ejemplo, esta parte es muy interesante. Hasta antes de tener precisamente esta coformulación en la que puedo tener una insulina más el otro inyectable en un mismo dispositivo, teníamos un reto. Y el reto era qué pasaba cuando mi paciente ya requiere múltiples dosis de insulina,
pero no puede controlar parte del apetito, porque ya decía que hay mecanismos que están implicados en el cerebro que definitivamente hacen más complejo que yo pueda decir hasta aquí. Pues lo que teníamos que ir haciendo era aumentar la dosis de insulina sin poder lograr un control. ¿Qué pasa ahora con esta nueva terapia? Esta nueva terapia me permite regular el apetito. Y lo que hemos estado observando en este primer año, porque es una terapia reciente, sin embargo, tuvimos la oportunidad de tener una experiencia temprana con esta terapia. Y lo que nos hemos percatado es que aquellas personas que tenían múltiples aplicaciones de insulina, la mayoría de ellos disminuyó el número de aplicaciones y en algunos de tener 3 o 4 aplicaciones al día tienen solamente una aplicación. Y créeme, la calidad de vida se modifica de una manera impresionante. Gracias, doctor. Pues vamos ahora a nuestra siguiente sección, que es el glosario, donde respiramos profundamente porque nos explican el ABC y luego nos quedamos así, bueno, ¿qué quiso decir el doctor Avi? Este medicamento y este término no lo conozco, no somos especialistas, y por eso, pues todo el equipo creó esta sección que me parece que ha tenido mucho éxito en nuestro programa, que es el glosario, doctor. Le invitamos a que lo escuche. Glosario, para conocer los términos médicos. Hipoglucemia. Se refiere a la baja en el nivel de azúcar o glucosa en sangre. Se considera hipoglucemia cuando la glucosa está en 70 miligramos sobre decilitro o menos. Inhibidores de GLP-1, grupo de fármacos que imitan las acciones de hormonas intestinales que ayudan a la acción de la insulina. Insulina basal. Se refiere a la insulina que se produce en reposo o en ayunas, sin presencia de alimentos. Fisiológicas. Se refiere a todo lo que está relacionado con el funcionamiento biológico de los seres vivos. Análogos de insulina. Insulinas diseñadas para imitar la acción natural de la hormona producida en el páncreas. Riesgo cardiovascular. Probabilidad de un individuo de sufrir una de estas enfermedades dentro de un determinado plazo de tiempo. Liraglútida. Medicamento inyectable que estimula la secreción de insulina, por lo que disminuye los niveles de azúcar en la sangre. En el cuerpo de una persona con diabetes tipo 2, ¿y cuáles son estos escenarios que se viven en estos pacientes? Es una pregunta también muy, muy interesante y hay que recordar que, bueno, ante cualquier proceso infeccioso, la respuesta que va a tener mi organismo es como una respuesta de estrés, es una respuesta de alarma. Y dentro de esta respuesta de estrés, pues hay información que le va a llegar al hígado. ¿Para qué? Para que produzca mayor cantidad de azúcar. El organismo cuando de alguna manera tiene una agresión, fisiológicamente o tradicionalmente lo que hace el organismo es prepararse para correr o para luchar. Y para eso requiere de mayor energía. Entonces, ante cualquier proceso infeccioso, aunque no tengamos diabetes, nuestra azúcar se va a elevar. Obviamente, quien vive con diabetes, pues la elevación podría ser incluso mayor si es que no está bien controlado. Entonces, de por sí el tener ya diabetes o obesidad habla de un proceso de inflamación crónica. Cuando viene un proceso infeccioso, esta inflamación puede ser mayor comparado con alguien que no vive con diabetes. Sin embargo, pues hemos observado que también hay diferentes escenarios. O sea, puedo tener diabetes, pude haber tenido una infección por SARS-CoV-2 y ser una infección leve. ¿Y qué tendré yo que hacer ahí con mi tratamiento? Bueno, pues si la infección fue leve, o incluso si fui asintomático, no requerí hospitalización, podría continuar con el tratamiento que ya me había establecido mi médico. No pasa absolutamente nada. Cambia el escenario cuando la situación me lleva o requiere una hospitalización. Toda persona que requiere hospitalización se suspende el tratamiento que tenía previamente y la terapia tendrá que ser con insulina, porque es la mejor forma de controlarlos. Tanto en aquel que cursó con una enfermedad grave, que estuvo en terapia intensiva, el tratamiento finalmente es con insulina.
¿Qué es lo que ocurre ya después de mi recuperación? Bueno, pues entonces tendré que evaluar. Ya pasó toda la parte aguda, ya pasó toda la parte de estrés, entonces los niveles de glucosa también van a ir descendiendo y si de alguna manera antes de tener la infección estaba bien controlado, seguramente podré regresar a la terapia que tenía o al tratamiento que tenía yo previamente. Si ya estaba yo descontrolado y eso generó todavía mayor grado de descontrol, requerí insulina, probablemente el tratamiento tenga que ser con insulina. ¿Por qué? Porque ya estaba con cierto grado de descontrol. Entonces, ¿qué tratamiento voy a llevar posterior a la recuperación? Pues eso lo va a evaluar mi médico. ¿En base a qué? Nuevamente, a cómo está la glucosa de ayuno, cómo está la glucosa después de los alimentos, y cómo está esta proteína que hemos estado hablando, que es la hemoglobina glicada, para poder determinar si ahora voy a requerir una terapia adicional o si simplemente todo se resolvió de manera adecuada y puedo continuar con la terapia que ya tenía yo previamente. Gisela, doctor, quizá algunos de nuestros amigos no se conectaron con nosotros al inicio del programa y dado el tiempo, sí me gustaría, doctor, ya para ir concluyendo, que nos haga un resumen de estos nuevos tratamientos que están en el mercado, que deben de conocer los pacientes, deben de platicar con sus médicos. ¿Nos quiere hacer un resumen, doctor, por favor? Sí, por supuesto. Y de hecho quiero aprovechar precisamente hablando de esta parte de innovación. Se cumplen 100 años del descubrimiento de la insulina. Entonces, la insulina, por ejemplo, ha venido evolucionando con características, podríamos decir, más amigables. Desde las insulinas que se aplicaban 2 veces al día, tenemos insulinas de una aplicación al día, con un perfil de seguridad mejor. Pero también se han ido desarrollando fármacos o terapias orales, tabletas que no nada más me ayudan a disminuir mi azúcar, me ayudan a bajar de peso, disminuyen mi presión arterial y también protegen a mi riñón y a mi corazón, que son tabletas que habíamos quedado, su principal forma de actuar es favoreciendo que el riñón elimine glucosa a través de orina. Y las otras terapias, que son las terapias inyectables, que no son terapias con insulina. Y que estas, bueno, definitivamente han dado un giro muy importante porque tenemos de aplicación diaria, tenemos de aplicación semanal, actualmente las tenemos en terapia combinada con insulina, pero ¿qué beneficios tienen? Pues también me ayudan a disminuir mi azúcar, me ayudan a bajar de peso, menos riesgo de hipoglucemia, también tienen protección renal y también protegen al corazón. Entonces, estas terapias innovadoras permiten tener beneficios más allá simplemente del control de azúcar. Y que bueno, obviamente, dependiendo de las características que tenga yo, podría preguntarle a mi médico cómo podría yo beneficiarme de algunos otros padecimientos o algunos otros factores de riesgo que tenga y que puedan ser cubiertos por estas nuevas terapias. Doctor, es siempre muy interesante escucharte hablar de los tratamientos y sobre todo invitar a todas las personas que nos están escuchando a platicar con su médico tratante para conocer cuáles son los beneficios del medicamento que estoy utilizando y por qué no también platicar de las innovaciones que están llegando a México para ver si están en el integrante del sistema de salud al que yo estoy, del que soy beneficiario, como el IMSS, el ISSSTE, PEMED, etcétera. Doctor, nos gustaría que nos compartieras tus datos de contacto, por favor. Sí, claro. Mi correo es sanchezdoc@hotmail.com. Gracias, doctor, por su presencia en este programa. Queremos agradecerle mucho que nuevamente haya estado con nosotros en este programa y le reiteramos la invitación para que nos acompañe en otra ocasión, ¿verdad, Gisela? Gracias, doctor. Estuvo con nosotros el doctor Valentín Sánchez, endocrinólogo, maestro en Ciencias de la Salud por la UNAM. Y bueno, pues muchas gracias también a nuestros amigos que siempre están interesados en los temas que proponemos. Gisela, pues ¿tienes algo que agregar? Ya nos vamos. Nada, recordar que tenemos una cita todos los viernes a las 12 y que nos busquen en Facebook. Tenemos un espacio llamado Diabetes y Yo y ahí vamos a colocar más información sobre estos tratamientos innovadores, sobre hemoglobina glicada, de la cual el doctor
Sánchez, Valentín Sánchez, nos habló esta tarde. Muchas gracias, Maru, y nos escuchamos el próximo viernes. Nos vamos a escuchar y ver también, porque nos vemos en Facebook. Todo el equipo agradece su atención. Mario Ledesma, Oscar Guerra, Nacho Casas, Brisa Sánchez, Isela Ayala y su servidora María Eugenia. Radio Educación presentó Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo.